El presente es lo que sentimos y vemos en este momento, y no deja de ser una secuencia progresiva de momentos que se transforman en el pasado, algo que podemos acceder mediante el recuerdo o los registros sensoriales, porque incluso hasta un olor te puede evocar un momento del pasado, pero ya no podemos influir sobre él. Entonces, ¿qué pasaría si el futuro también pudiéramos recordarlo de alguna manera, de forma que nuestras acciones terminen derivando en él? Como ya vimos, nuestro concepto del tiempo es lineal y secuencial. Ocurren unas cosas detrás de otras. Lo mismo que nos pasa con el lenguaje. Para poder expresar cualquier cosa usamos un lenguaje lineal, tanto hablado como escrito. Normalmente, hasta que no se termina una frase, no podemos acceder a toda la información del mensaje. ¿Puede ser que el lenguaje influya en cómo percibimos el tiempo? Si nuestra forma de comunicarnos no fuera secuencial, lineal, sino superpuesta e inmediata, ¿seríamos capaces de acercar, por ejemplo, el futuro al presente? Esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que hace que el lenguaje influya en la forma en que percibimos la realidad. Somos seres conscientes, sí. Tenemos autopercepción de nuestra individualidad y del entorno en el que nos desenvolvemos. Pero, ¿dónde radica realmente la consciencia y todo lo que se deriva de ella, como el lenguaje o el pensamiento? Así como ya vimos en el primer episodio de Reflejos y Reflexiones, la realidad material se conforma a partir del colapso de funciones de onda de campos cuánticos. ¿Acaso la consciencia también se genera por algún tipo de mecanismo cuántico? Hola, me llamo David Incertis y esto es Reflejos y Reflexiones. Lo que sí parece claro es que al menos para que haya consciencia tiene que haber un cerebro. Se nos hace difícil imaginar una consciencia no ligada a un órgano plagado de neuronas, pero ¿esto es realmente así? El consenso predominante en la neurociencia es que la consciencia es una propiedad emergente del cerebro y de su metabolismo. Cuando el cerebro muere, la mente y la consciencia del ser al que pertenecía ese cerebro dejan de existir. En otras palabras, sin cerebro no puede haber consciencia. Esta afirmación de la ciencia confronta de lleno a las creencias religiosas acerca del alma. Carl Sagan dijo que el ser humano puede ser la forma en que el universo se conoce a sí mismo. ¿Acaso el conjunto de la consciencia de todos los seres humanos que han existido, existen o existirán es un pequeño destello de la consciencia del universo? Ya en los años 90 del pasado siglo, el físico Roger Penrose, ganador del Premio Nobel de Física en 2020, precisamente por demostrar que la teoría general de la relatividad de Einstein predice de manera robusta la formación de agujeros negros, se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una respuesta ambiciosa a la pregunta de cómo se establece nuestra consciencia. Según Penrose y Hameroff, el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red de estructura fractal, y la consciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica. Esta teoría, conocida como la teoría de la conciencia cuántica, ha sido objeto de debate y controversia en la comunidad científica, además de que ha dado pie a que surjan infinidad de gurús y sanadores que utilizan la palabra cuántica para engañar a los incautos que caen en sus tratamientos a costa de vaciarles los bolsillos. A lo más que han llegado Penrose y Hameroff es a demostrar que los fotones se pueden propagar por una estructura fractal en un proceso llamado transporte cuántico, cosa que llevaron a cabo en un chip artificial diseñado minuciosamente con la forma de un triángulo de Sierpinski, que es una estructura fractal bastante conocida, lo que respalda en parte la hipótesis de que es posible que la conciencia responda a procesos cuánticos en nuestro cerebro. Igualmente, David Bohm, físico y matemático estadounidense que colaboró estrechamente con Einstein en la Universidad de Princeton,
llegó a proponer la teoría del cerebro holonómico con el neurocientífico Karl Pribram. Básicamente sugieren que el cerebro se comporta como un holograma, que la verdadera realidad es la energía que detectan nuestros sentidos y no el conjunto de objetos que vemos o percibimos con nuestros sentidos y que llamamos realidad. Para Bohm, nuestros sentidos, incluyendo la forma en la que aprendemos y el lenguaje que usamos, están de acuerdo para crear la ilusión del mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el lenguaje? La hipótesis de Sapir-Whorf, también conocida como hipótesis de la relatividad lingüística, sugiere que la estructura de nuestro lenguaje puede influir en nuestra forma de pensar y por lo tanto en la forma que tenemos de percibir la realidad. Si, como decíamos antes, David Bohm hipotetiza que la verdadera realidad está conformada de unidades de energía que percibimos, ¿no será que el lenguaje influye también en cómo decodificamos la energía percibida con la que nuestro cerebro termina conformando la realidad? Según la relatividad lingüística, las personas que hablan diferentes lenguas perciben y piensan acerca del mundo de maneras diferentes. La forma en que describimos los colores, las emociones o incluso el flujo del tiempo puede variar significativamente de un idioma a otro, lo que sugiere que nuestra lengua materna puede influir en cómo experimentamos el mundo. No se trata solo de lo que percibimos por nuestros sentidos, sino de todos los estímulos de toda índole que ha ido absorbiendo, transformando o descartando nuestro cerebro desde que nacimos. Así, la mente autoconsciente surge progresivamente hasta que alrededor del año y medio o los 2 años de edad se termina de conformar esa autoconsciencia. Esto se demostró con la prueba del espejo desarrollada por el psicólogo Gordon Gallup en 1970 y que, por cierto, la pasan pocos animales como elefantes, grandes simios, delfines o urracas. Pero volviendo a la hipótesis de la relatividad lingüística, ¿en qué consiste exactamente? Como hemos dicho, nuestra forma de pensar y de percibir la realidad podrá ser diferente según la lengua que hablemos, fuertemente influenciada por nuestra cultura. Así, un ejemplo clásico de esta hipótesis tiene que ver con los géneros masculino o femenino de las palabras. Por ejemplo, el puente, que es masculino en español, se dice Die Brücke en alemán, que es femenino. Ya se hizo un experimento por el cual personas de habla hispana tenían que dotar de adjetivos a una imagen de un puente. Y estos fueron en su mayoría adjetivos que tendemos a relacionar con el género masculino, como fuerte o robusto. Mientras que la misma imagen mostrada a germanoparlantes derivó más comúnmente en adjetivos como bonito o estilizado, lo que da idea de cómo influye el lenguaje en la forma que tenemos de pensar. Otro ejemplo de cómo el lenguaje influye en la percepción de la realidad está relacionado con los colores. Un caso clásico es el estudio realizado por unos antropólogos en la tribu Hopi de Arizona, que demostró que el lenguaje Hopi carece de una amplia gama de términos para describir colores. Los Hopis solo tienen palabras para describir los colores negro, blanco y rojo. Para referirse al amarillo no usan una palabra en concreto, sino un símil como color de la grasa del pollo. A partir de este estudio, se argumenta que los Hopis no pueden percibir ni conceptualizar los colores de la misma manera que las personas que hablan lenguajes que sí tienen una amplia gama de términos para describir colores. Por tanto, parece que la estructura de los colores en la memoria se corresponde con la estructura de los nombres del color en una lengua dada. Dicho esto, si un idioma no presenta el nombre de un color, los hablantes de ese idioma no serían capaces de concebirlo. Incluso en cada idioma hay palabras que son de muy difícil traducción o interpretación en otros idiomas y que hacen que los hablantes de esa lengua posean experiencias sobre la percepción de la realidad distintas a las de otros. Así, la palabra
Giraeth, por ejemplo, una hermosa palabra en galés, famosa por ser esencialmente intraducible, está destinada a transmitir el sentimiento asociado con el recuerdo agridulce de perder a algo o alguien, al mismo tiempo que se agradece su existencia. Y no es nostalgia, aunque lo diga el traductor de Google, ya que Giraeth también transmite la sensación que se experimenta cuando le piden a alguien que se case con él o ella y es rechazado, lo que no tiene nada que ver con la nostalgia. Pero donde se pone explícitamente de manifiesto el cómo el lenguaje y la cultura influyen en la percepción de la realidad es con la percepción del tiempo. En las culturas occidentales, por ejemplo, se tiende a simbolizar el tiempo como una línea horizontal en la que el futuro está a la derecha y el pasado como algo que está a la izquierda, muy probablemente influenciado por la forma que tenemos de escribir, de izquierda a derecha. Sin embargo, en Aymara, un idioma hablado en los Andes, o en el mandarín de China, se habla del pasado como algo que está delante, ya que es conocido, ya ha ocurrido y podemos acceder a él por medio del recuerdo, fotos o registros. Y el futuro como algo que está detrás, ya que es algo que no podemos ver y aún no ha ocurrido. Sin embargo, si le pides a un hebreo que coloque fotos desde que es pequeño hasta su adultez en una línea temporal, lo más probable es que las ordene de forma que las más antiguas comiencen a la derecha y las más recientes a la izquierda, tal y como escriben. Los chinos mandarines realizan esta acción de arriba a abajo. Así, cuando hablan de la semana que viene, literalmente hablan de la semana de abajo. Esto podría influir en cómo los hablantes de estos idiomas conceptualizan el tiempo, por lo que nuestras experiencias sobre el paso del tiempo pueden ser incluso diferentes. A menudo usamos metáforas espaciales para hablar del tiempo, por ejemplo, un largo día, un corto mes. Sin embargo, en otros idiomas estas metáforas pueden ser diferentes, inexistentes o incluso no tener ningún sentido. El mandarín, por ejemplo, no tiene gramaticalmente una distinción para conjugar el futuro. No tiene barreras lingüísticas entre el presente y el futuro, al igual que el alemán, japonés, holandés o los idiomas escandinavos. Estos idiomas pueden indicar en el presente una acción que está ocurriendo en el futuro, como el próximo mes me estoy yendo de vacaciones, sin indicarlo explícitamente en la conjugación verbal. Es como si acercaran el futuro al presente. Los idiomas como el inglés, español, francés o griego están construidos de forma que vemos el futuro como algo separado del presente. En 2013, Keith Chen, economista conductual de la Universidad de California, Los Ángeles, descubrió que los hablantes de idiomas sin futuro tenían más probabilidades de participar en actividades centradas en el futuro. En concreto, tenían un 31% más de probabilidades de haber ahorrado dinero en un año determinado y habían acumulado un 39% más de riqueza al jubilarse. También tenían casi un 30% menos de probabilidades de fumar y más probabilidades de ser físicamente activos que aquellos que hablan idiomas con distinción de tiempo futuro. De esto podemos concluir, ¿acaso la forma en que construimos y aprendemos un lenguaje podría hacer que vivamos el tiempo no como una simple flecha, sino como una superposición de momentos? ¿Se podría codificar el tiempo en la gramática de un lenguaje para poder acercar momentos del futuro al presente o incluso superponerlos? ¿No será que los alemanes o los chinos están un poco más cerca de experimentar el tiempo de una forma más pura, sin estar tan atados como los españoles o ingleses a la percepción de la flecha del tiempo como sucesión de eventos de los que solo podemos fiscalizar el ahora? En The Arrival, La Llegada, en castellano, la película del director Denis Villeneuve, basada en la novela La historia de tu vida, de Ted Chiang, la doctora Louise Banks, interpretada por Amy Adams, es una lingüista que es reclutada para descifrar el lenguaje de una raza alienígena, conocida como los heptápodos. Y a partir de aquí hago spoiler por si no quieres seguir escuchando.
A medida que aprende su lenguaje, que es muy diferente de cualquier lenguaje humano, la doctora Banks comienza a experimentar cambios en su percepción del tiempo. Según la hipótesis de Sapir-Whorf que hemos comentado, el lenguaje que hablamos puede influir en cómo percibimos y conceptualizamos el tiempo. En el caso de The Arrival, el lenguaje de los heptápodos no sigue una secuencia lineal de tiempo, lo que permite a los que lo hablan percibir el tiempo de manera no lineal. Esto se manifiesta en la película cuando la doctora Banks comienza a tener visiones de eventos futuros a medida que se sumerge más en el lenguaje de los heptápodos. Esto sugiere que su percepción del tiempo está siendo influenciada por su aprendizaje del lenguaje de estos seres extraterrestres. Está claro que, de alguna forma, nuestra percepción de la realidad no solo se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que aprendemos y expresamos, e incluso en cómo está construido el lenguaje con el que nos comunicamos. Esto aporta a las teorías físicas que intentan explicar la realidad una pléyade de nuevas complejidades. Si bien los físicos se afanan en describir esa parte material o tangible de la realidad, como es de dónde proviene la masa, qué son los campos cuánticos o qué hay más allá del universo observable, es muy necesaria la presencia de otras muchas disciplinas como la neurociencia, la lingüística, la psicología o la filosofía, que al final terminarán convergiendo con la física cuántica para poder explicar conceptos como la consciencia, el pensamiento o cómo sería la realidad si nos pudiéramos deshacer de todos los filtros sensoriales y perceptivos que nos atan, incluido el lenguaje, que al final no deja de ser una herramienta muy útil para la socialización y el aprendizaje, pero que también puede constituir, según cómo esté conformado, una barrera para el conocimiento más profundo de la realidad que nos rodea.